pero que finalmente eran cuidados. Claro. Entonces no eran esas mujeres descuidadas que han infectado a toda la población, para nada. Eran las más cuidadosas. Y me parece totalmente congruente con que su cuerpo, su salud, era pues su herramienta de trabajo. Claro. Entonces, pues definitivamente sí me pareció congruente. Pero al mismo tiempo pienso, yo así les miro, porque bueno, personas trans, hombres, mujeres, como personas con muchos autocuidados físicos. No sé qué tanto emocionales, pero al menos físicos, yo creo que sí. Bueno, hay por allá registrado un trabajo en la Ciudad de México con un grupo de trabajadoras sexuales donde, ¿no? En cuanto a esta cuestión emocional, ¿no? Obviamente, pues hacer un trabajo que tienes que ocultarle a mucha gente, que no, es porque son pocas las trabajadoras sexuales que dicen y se atreven a reconocerlo públicamente en cualquier espacio, el ser trabajadora sexual. Sí. Conozco a varias, Sí, yo ¿no? también. Conozco a Alejandra Gil, conozco a su hija, conozco a Claudia Colín, conozco, ¿no? Que son mujeres que abrieron brecha para las trabajadoras sexuales durante la pandemia de VIH, en la Ciudad de México, ¿no? Y, y, y abiertamente lo decían, ¿ok? ¿no? Y también tengo familia, y también tengo hijos, y también tengo, ¿no? Entonces, definitivamente los cuidados los tienen, ¿no? Pero ¿qué hacen? Algunas reportaban, ¿no? Esto es un trabajo y mi cuerpo es el que es mi herramienta de trabajo. Por lo tanto, mi mente y mis sentimientos, mi afecto se disocia. O sea, incluso si no me recuerdo mal, el artículo se llamaba el ABC del trabajo sexual. O sea, para ellas es el cliente, voy a dar un servicio, el que fuera, el que se hubiera acordado, me voy a proteger, voy a hacer, pero no hay besos, no hay abrazos, no hay caricias, que será el ABC, abrazos, besos y caricias, Ok. ¿no? Okay. Entonces, porque si no es como establecer un vínculo con la otra persona que a lo mejor nunca vuelvo a ver, ¿ok? Entonces, allí hay algo que todavía es pendiente, ¿no? De mucho más trabajo y que finalmente, pues ha sido un mecanismo de defensa, Así ¿no? suena. Un mecanismo de defensa que me parece muy válido, ¿no? Y que muchas así lo interpretan, ¿no? Y que aparte, ¿no? En el caso de las mujeres trans, ¿no? Una de las situaciones más, se ejerce más violencia a veces por parte de los clientes de estas trabajadoras que de las mujeres cis, como le decimos, ¿no? Este, y no sé, creo que porque todavía siguen con el imaginario de que es un hombre, ¿no? Entonces, la violencia es mucho más intensa, ¿no? Incluso los golpean, Sí. sobre todo ahora que esta es parte, ¿no? De cómo se da, se sigue dando, se va a seguir dando, es algo que no vamos a acabar, pero se va modificando la dinámica. ¿En qué sentido? Hoy por hoy, ¿no? Antes existía, pues, vamos a llamarlo, y así se llamaba, y en lugar de decir, como es la madrota o el padrote, ¿no? Que eran quienes regenteaban y te administraban, entre comillas, ¿no? Hoy esa figura casi ya no existe. Existen algunos todavía, pero son los menos. Hoy las mujeres trabajadoras y los hombres son sus propios agentes, ¿no? A través de redes sociales, ¿no? Y donde con un número telefónico o vía WhatsApp o cualquiera que hayan decidido, alguna aplicación en particular, se van poniendo de acuerdo con el cliente para ver si va a ser en casa del cliente, en la casa del trabajador o trabajadora sexual o en un espacio independiente, ¿no? Y justo es en esos encuentros, en la privacidad, donde podemos ver las situaciones de violencia, Por supuesto. ¿no? Y donde, pues obviamente, cuando está de por medio, muchas veces el alcohol o a veces sustancias psicoactivas, ¿no? Pues esto se magnifica, ¿no? Sobre todo el riesgo, ¿no? No es que siempre vaya a ocurrir la situación de violencia, pero el riesgo y la posibilidad se magnifica, ¿no? Entonces, esto sí es algo que estamos viendo. Hay mucha más capacidad de agencia, hay más información sobre el VIH, tienen ya como más claro a dónde acudir. El uso del condón casi siempre está presente, a menos que el cliente ofrezca una cantidad que les parece
suficiente para decir, pues no uso condón, ¿no? Y entonces aquí caemos en lo que se llama el bareback, ¿no? Montando a pelo, que bueno, es una práctica que desde los 2000 está presente Ujú. en todo el mundo, Sí. ¿no? Fuerte. Me muero ganas de saber Tengo- qué estás pensando. Me quedé con una duda. Cuando se hablaba de la figura de la madrota o padrotes, ¿esto ya se estaría considerado como dentro de la trata de personas? No. No, ¿Cómo sería? es como, por eso se le llama la industria del sexo, ¿no? Es como tener un patrón que te va a contratar y que al patrón le vas a dar oh, un Un determinado porcentaje. porcentaje de lo que tú vas a ganar. Pero está, o sea, Sí. digamos que, ¿cómo Porque es sería? consensuado, Exactamente, ¿no? Es ahí va, consensuado. O exactamente. sea, O sea, yo si la y tú persona, estamos de acuerdo, ¿no? ya, Explotación sexual es cuando entonces es obligado y la gente no está de acuerdo, pero la obligan a, claro, ¿no? Que ya caería dentro de la explotación y trata de personas. perfecto. ¿Mm? Ok, Que entonces el consenso aquí es súper importante, porque en Claro. el trabajo sexual también hay un consenso. Debe de haber un consenso. Debería, Por ¿no? eso es trabajo sexual. Claro. Si no Ok, sería prostitución. ok, ok, ¿no? ok. Ujú. ok, ya, ok, ¿No? está Nunca había interesante. Yo no escuchado esto sobre el había, consenso y el trabajo exactamente. sexual. Me gusta. Ok, Es que es un acuerdo que se hace entre el cliente y la Claro. o el trabajador sexual. ya, Para el cliente, coche, caminando, lo que sea, quiere un servicio. ¿Qué quieres? ¿Cuánto? Y nos vamos poniendo de De acuerdo, acuerdo. Ujú. ¿no? Por eso decimos que no es un consenso o un consentimiento como a lo mejor estamos acostumbrados Ujú. a pensar, ujú, ¿no? Pero sí, por supuesto, Como un acuerdo existen comercial acuerdos. Es una de transacción servicio. comercial. Ok. Yo te voy a dar un servicio, tú vas a pagar por ese servicio y el servicio va a tener ciertas características o Ajá. cierta calidad. Ok, ¿no? ok, ok. Entonces, ok, ya me queda más claro. Y ahorita estaba pensando, ¿no? Creo que al inicio como que empezamos a tocar el tema de muchas de las vertientes que se van cruzando con respecto a este tema de trabajo sexual. Desde el feminismo hay varias posturas, por ejemplo. Hay unas personas unas partes del feminismo que te dice, no estoy de acuerdo, porque al final de cuentas es una explotación. Se mete, por ejemplo, el capitalismo, de que dicen, bueno, pues sí, estamos hablando de que las mujeres están en una brecha salarial mucho más baja que la de los hombres, menos oportunidades laborales. Entonces, en esta parte, cuando ya es por necesidad, estaría dentro de la categoría de la prostitución, ¿es así? no necesariamente porque si yo puedo, en esto que llamamos la autodeterminación, yo puedo decidir ejercerla o no. Ya, Aunque yo tenga mucha necesidad económica, habrá mujeres que te digan, bueno, yo también tengo ella, pero no lo voy a hacer, claro, ¿no? Y habrá otras que digan, bueno, pues sí, o sea, sí tengo que comer, claro. tengo 2 días sin comer y mañana no hay y le tengo que dar además, si fuera el caso, hijo, hija o hijes, ¿no? Pues les tengo que dar de comer porque además siempre hay maridos ausentes, parejas ausentes más que maridos, ¿no? Entonces digo, pues entonces, ¿no? Algo tengo que hacer. Y además es un trabajo que no me va a llevar 8 horas, Ujú. ¿no? Claro, Que puedo disponer si lo hago en la mañana, la tarde o la noche, entiendo. ¿no? Entonces, creo que una vez más, me parece que importante es permitir la capacidad de agencia, como le decimos, o el Ujú. empoderamiento, ¿no? Sí. En este grupo, porque también son personas, Claro, ¿no? O sea, y no pensar, ay, no, es que sí, como no tienen porque habrán otras que no tengan la necesidad, pero pues que les gusta estar Claro. y hacerlo, y claro. se vale. También estaba escuchando la contraparte, ¿no? La otra ¿No? postura donde te dicen, bueno, hay muchos trabajos a personas los explotan la mente, te explotan el cerebro porque tienes que trabajar y es lo mismo, dice, en unos trabajos te explotarán la mente y en otros, pues el Sí. cuerpo, ¿no? A los Entonces, deportistas, a las deportistas les explotan el exactamente, cuerpo, ¿no? exactamente. Así Y es, pues, así es. Y regresamos al punto del concepto de la sexualidad, ¿no? Ujú. Y desde dónde, a partir de dónde es donde, sí. sí, Creo que es importante esto, ¿no? Como hacer visible que no todas las personas que se dedican al trabajo sexual viven en penuria y es una catástrofe, ni es terrible. Yo creo que hay gente que decide que esa es una parte de su empleo, de su vida laboral. ujú, Y fíjate qué importante esto que dices, Maye, porque de repente muchos programas, ¿no? Lo que quieren es sacarlas de.
de eso, Ay, ¿no? sí, claro. ¿No? Porque entonces somos como las y los redentores, Ujú. ¿no? Porque eso está mal, Ujú. ¿no? Eso no está permitido socialmente. Y a ver, ¿quién te dijo que no está permitido si es parte de la historia de la vida? Claro. Sí, sí, sí. ¿No? En la antigüedad, ustedes lo saben, habían templos dedicados a las mujeres trabajadoras sexuales, Ujú, ujú. ¿no? Que antes se les llamaba prostitutas, ¿no? Desde la etimología que tiene que ver, ¿no? Y entonces, y también habían categorías. En Roma Okey. estaban las hetairas, como en Japón estaban las geishas, Ujú, ¿no? claro. Y que eran mujeres con cultura, que estaban para acompañar, además de los favores sexuales, ¿no? Claro. Entonces, bueno, este, ¿quién dice que es algo negativo Mm, si siempre le ha permitido a la sociedad un equilibrio, claro, claro, sí. ¿no? Y pienso eso, ¿no? Como no podemos, como desde el lugar de juicio de la moral, o sea, ¿La decir moral de esto no. quién? Claro. Sí, sí, la moral de quién, ¿no? Y es como decir: "No, esto no está permitido, todo el mundo sufre mucho aquí, vamos a proponerles que ahora sean, no sé, carpinteras, ¿no? O carpinteros". ¿Por qué? Porque eso es bien visto. Ujú. Claro, Pues realmente no, o sea, el placer también es una opción. pero claro, O sea, el placer también es una opción. por supuesto. Y mira qué importante esto que dices, ¿no? Porque recientemente, a través del Consejo Municipal contra la Discriminación, eh, por situaciones de violencia que empezaron a vivir algunas trabajadoras sexuales, decidimos hacer una pequeñita encuesta de 10 preguntitas. Okey. ¿Dónde te sientes más segura? ¿Quién te ve? Que la policía sientes que te protege, ¿no? O sea, algo así muy. Y bueno, el grave problema fue que ni querían contestar, ¿no? Okey, Pero ya ese silencio nos da información. por supuesto. No hay credibilidad, ¿no? Okey. De parte de cuando es algo que se plantea desde una autoridad, ¿no? O lo que ellas visualizan como autoridad, ¿no? Porque siempre las han visto como esta parte de la escoria de la sociedad, Ujú, o el quererlas redimir, ujú. ¿no? Entonces, y aparte sabemos que la policía, ¿ah? Hoy por hoy sigue siendo una autoridad que, que ejerce mucho abuso y Sí, violencia sí, sí, con claro. este tipo de Sí. personas, ¿no? También a ellas no las cuida la policía, las cuida sus amigas. Las cuidan sus amigas, Totalmente, exactamente, también a ¿no? ellas. Y bueno, esto nos sirvió y a partir de allá se hicieron infografías para prevenir violencia. Si eres trabajadora sexual, que se pusieron en moteles, en espacios Okey. Guau. de ahí de la 69 y otros espacios, con audiencia, permiso de los dueños, ¿no? Si eres trabajadora sexual y vives situación de violencia, lo que puedes hacer es, 1, denunciar, Ujú. 2, llamar a tal número, 3, ¿no? Entonces ya como que tengan una mirada de que sí la protección iba en serio, ¿no? Que hay como las ganas de cambiar cosas y la realidad, la realidad es que no han cambiado, Ujú. ¿no? Sí. ¿Crees que en el interior del estado pasan cosas diferentes con respecto al trabajo sexual? Pasa lo mismo, nada más que se guarda más, Okey. ¿no? Antes, tú ibas a un pueblito y decían, es que allá al final del pueblo, Ujú. ¿no? Es donde está la casa de citas, como se decía, ¿no? Pero hoy ya no, ¿no? Hoy cualquiera, si quiere, lo puede hacer en su casa. Entonces, pasa lo mismo. Nada más que, cuando la sociedad se entera, pues sí, el la difamación, la burla y todo es mucho más intensa, ¿no? Claro, claro. Recuerdo las tradiciones, ¿no? Cuando te decían, ya cumplió 15 años el chico, Hay que el papá llevarlo lo con un lleva, exacto, Ujú. no digo, no, imagínense la. ¿Mm? Sí. Y la idea es que eso no solo sucede aquí en la ciudad, también sucede en la comunidad rural, ¿no? Sí, claro, claro. De hecho, de nuestros trabajos hubo de comunidades, o sea, no Ujú, solo fue Mérida, ujú. trabajamos Buxot, trabajamos Temay, varios Sí. lugares donde teníamos ya, la evidencia de que sí existía Ujú. la casa de cita o esto. eh. Okey. Y dentro del contexto, por ejemplo, legal, ¿cómo está? Vamos a suponer que es, Justo, qué bueno sí. que me lo recordaste porque lo pensé hace un momento. Si nosotros nos vamos al Código Penal de Ujú. Yucatán, Ujú. ¿no? Dice que la prostitución,
se sancionará a quien prostituya, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de prostitución, yo te obligo a, ¿no? Y entonces, es lo que se llama el lenocinio, donde yo te voy a obligar y yo voy a tener un beneficio económico, ¿no? Y, y además a quien lo ejerza en la vía pública. Ujú. ¿Y cuántas gentes cogen en la calle? Ujú. Perdón, No, sí, tienen perfecto. relaciones en la calle. Entonces dices, pues entonces esto no se cumple nunca, Claro. ¿no? Entonces, ¿por qué tiene que existir en el Código Penal? ¿No? Y a partir de todos estos cambios, que digo que esto no se ha modificado hoy por hoy en el Código Penal, pero sí se ha modificado, ¿no?, en las normativas municipales. Ejemplo, hace muchos años, me voy a distraer un poco, hace muchos años venían las racias contra las personas de la diversidad, simplemente porque te veían vestida o porque creían que, no, estás atentando contra la moral y buenas costumbres, y venía la policía y te podía llevar, detener, golpear, etcétera, ¿no? Esto, ¿verdad?, a partir del Consejo Municipal, que inicia ya un trabajo mucho más organizado en 2015, aunque se constituye desde 2013, dijo, a ver, espérenme tantito. ¿Cómo que atentemos a la moral y buenas costumbres? ¿La moral de quién? Ujú. ¿Cuáles son las ¿Y buenas cuáles son costumbres? las buenas costumbres? ¿No? Porque, por ejemplo, si yo me voy a Arabia, ellos eructan después de comer y eso es bien visto porque quieren decir que están satisfechos. Aquí, si lo hacemos, es mal visto, Ujú. ¿no? Entonces, ¿de Está qué estamos atentando hablando? contra las buenas ¿No? costumbres. Y entonces lo que solicitamos al Cabildo es que modificara la Gaceta Municipal, donde en lugar de moral y buenas costumbres dijera quien atente contra la dignidad de las personas, Okay. ¿no? O sea, ya mirando esta parte, y esto ya fue limitando este tipo de detenciones arbitrarias, esta violencia, porque ya teníamos una normativa que lo impedía, ¿no? Posteriormente entramos al trabajo sexual, que también estaba en una de los artículos de las gacetas. A ver, si prostitución, de acuerdo al código, dice que tiene que ser en la vía pública y nadie lo hace, ¿por qué lo tenemos que mantener? Y ya se quitó, Ya. ¿no? Entonces, legalmente, en Yucatán no hay prostitución entendida como este oficio que se ejerce a la fuerza, con violencia, coerción, etcétera, Ya. ¿no? ¿Hay trabajo sexual? Sí hay, pero esto es ya una decisión individual de cada persona y existe porque hay oferta y demanda, Claro. Okay. ¿no? ¿Y hay alguna regulación al respecto si estamos hablando de un tema laboral, hay alguna regulación? No hay regulación en el sentido de que tengan seguridad social, pues, Exacto, no no. tienen, ¿no? Yo creo que allí, hubo un intento de una asociación que se llamó Diosas y Héroes, que aglutinaba trabajadores y trabajadoras sexuales, que intentaron, se constituyeron como organización e intentaron estos cambios, pero bueno, luego en el camino se disolvió la asociación y ya no se siguió trabajando al respecto, ¿no? Eh, Creemos que esto puede cambiar, pero no va a cambiar muy pronto, ¿no? Porque sí es necesario que tengan seguridad social, pero pues cuánta gente que no es trabajador ni trabajadora sexual tiene que trabajar sin seguridad social en este país, ¿no? Muchísima, Ujú. muchísima. Pensaba, Ligia, en que, no sé, tengo este recuerdo, igual y te acuerdas o no sé si estoy perdida. En algún punto hubo un proyecto para hacer guarderías para hijos de trabajadoras sexuales, ¿no? Bueno, hubo algunas propuestas en un encuentro que hubo sobre trabajo sexual. Déjame pensar más o menos cuándo fue, porque yo no participé en ese foro, como 2008, Más como 2010, 12 por años, allá. estoy pensando, cuando yo Sí, estudiaba la sí, más maestría. más menos. Ya lleva algún tiempo y, y fue un foro tremendamente académico, todas las universidades, el DIF, instituciones fulanita, menganita, y no hubo ningún trabajador ni trabajadora sexual. Okey. ¿No? Entonces, imagínense cómo vamos a sacar propuestas sin conocer las necesidades de quienes lo viven en el día a día, ¿no? Entonces, bueno, esto, y puede ser que allí
haya habido alguna propuesta. Realmente no hubo un documento como tal donde habláramos de acuerdos o a qué se había llegado. Y la propuesta que el año pasado hicimos en el Consejo es justo hacer un foro sobre trabajo sexual, ¿no? Pero donde las primeras voces fueran las y los trabajadores sexuales, ¿no? Y nos encontramos con algo que yo sí esperaba, ¿no? Que no había quien quería, Okey. por el estigma social, Claro. el dar la cara, ¿no? Entonces, y les dijimos, no pasa nada, o sea, puedes estar como dando un testimonio, desdibujando tu silueta, ¿no? Sin que salga tu nombre, pero bueno, quedó ahí, es una propuesta que todavía está pendiente, porque hay mucho, mucho que hacer Claro, todavía. claro. Especialmente en este tema de trabajadores sexuales. Hace poco hubo un libro que presentaron, ¿verdad? Cuéntanos sobre eso. Fue en la Filey de este Sí, año, ¿verdad? del año ¿Del pasado, año pasado? del año pasado. Okey. Bueno, ese libro surge como una inquietud, ¿no? De un chico que quería hacer el doctorado y decía, es que él estaba pensando más en la cuestión racista, ¿no? Okey. Porque decían, bueno, es que ya sabes que cuando llegan los turistas es el Mexican Curious, ¿no? Ujú, ujú. Y entonces decía, bueno, ¿por qué el de piel oscura? Y bueno, él tenía esta idea, pero le digo, si esto no lo hemos ligado a VIH, entonces tenemos que hacer una serie de cosas. Bueno, y estuvimos modificando el proyecto y lo que hicimos y lo que nos reportaron resultados es que justo ya no hay el padrote o la madrota, sino Ujú. es que yo, a través de ciertas páginas, como Miles Erotics, como otras más, pero era la más visitada, ponían sus avisos, ¿no? Mm. Fulanito, venga, incluso con con una foto en donde el rostro no se veía, pero se veía el abdomen, Ujú, o incluso la ropa interior, el boxer o la ujú. truza, ¿no? Y entonces soy de piel oscura, bla, 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 bla. Y esto, lo que hicimos fue empezar a buscar que nos permitieran hacer la entrevista, que pues esto no está fácil, Claro. ¿no? Tuvimos que entrar a My Erotics, poner toda una carta de consentimiento, es una investigación, no estamos buscando servicios, y etcétera, etcétera. Y poco a poco empezamos a ganar la confianza y entrevistamos como a 13 trabajadores. Pero que habían hetero y trans, ¿no? Ujú. Y, y aparte, ¿no? Logramos algo que no siempre se hace, entrevistar a clientes, Okey. ¿no? Porque los clientes son los que menos quieren dar la cara, Ujú, ¿no? Y entonces logramos también entrevistar a 5 clientes, no fueron muchos, pero pues era información, era ujú. oro molido para nosotros. Y bueno, todo lo que nosotros documentamos es que muchas veces es sí la necesidad económica, ¿no? Que se realiza el trabajo sexual en el caso de los varones bajo condiciones de violencia, ¿no? De una total inseguridad, sin prestaciones, ¿no? Y donde se podían exponer a VIH, ¿no? Otras infecciones de transmisión sexual y, por supuesto, el riesgo de su vida, ¿no? Okey, claro. ¿No? Y bueno, nos lleva a una deuda, ¿no? De seguir trabajando el tema, ¿no? Porque si en un momento se logró que las trabajadoras sexuales tomaran conciencia y usaran condón con sus clientes, Mm, no siempre ocurre esto en los varones, okey. porque a veces si el cliente ofrece más, entonces no lo uso, ¿no? Y esto, bueno, pues hay que trabajarlo mucho. Y se les hizo sus pruebas de VIH a quienes así lo decidieron. Y bueno, no tuvimos ninguna prueba reactiva, Ujú. ¿no? Afortunadamente, pero claro, también eran muy pocos, ¿no? Claro. Pero hay que seguir investigando. Y creo que es una deuda, desde como yo lo Sí. veo. ¿Este libro se puede conseguir en algún Sí, lado? en la librería universitaria, Sí, en ¿Cuál en es la el UADY, el nombre del en libro? UADY. Trabajo sexual en Internet.
Okey, trabajo sexual en internet. okey. Suena Sí, interesante, la verdad ¿no? es Como que para sí. ahondar en este tema. Sí, porque pensaba si apenas se está empezando a visibilizar, como por ejemplo Ujú. el caso de las mujeres que usted mencionó hace un momento, que hablaban acerca de, ya comenzaron a hablar esta parte que no se había hablado de las emociones, de los sentimientos, de cómo se disocian y imagínese cuántos años en que ya se está empezando a hablar. Entonces ahorita surge como esta nueva y que se está visibilizando Digo, no es que completamente. sea No, nueva no, como tal pero de la exacto. presencia de la No, dinámica, ¿no? pero ya Pero se nueva empieza a de hacerse visible, Ujú. Ujú. Y ¿no? de investigarse también supongo que es Claro, nueva, Exactamente. ¿no? sí, La investigación. sí. Qué impresionante ha sido como ir por este camino, Ligia. La verdad Ujú. no es un tema que me parezca que se puede platicar con cualquier persona, que se puede tener información de primera mano. Ujú. No sé cómo lo has sentido, Ale. Sí, definitivamente sabíamos que Sí. platicando acerca de los temas que íbamos a a hablar en este espacio, sí, el trabajo sexual, definitivamente tú eras la persona que queríamos Gracias. tener en este momento. He sido privilegiada de poder haber tenido estas experiencias, ¿no? De mucha gente y nada más. Yo creo que lo que tengo que hacer es mi libro de memorias antes de que el alemán llegue conmigo. Sí, por favor, queremos ese libro de memorias. Oye, no quisiera que termináramos sin preguntarte esto, Ligia, que creo que va más en un sentido personal. ¿Cómo ha sido para ti el contacto, eh, persona a persona, con esta gente que se dedica al trabajo sexual? ¿Cómo te sientes con esos vínculos? Porque imagino que has de tener conexiones, vínculos, porque es muy tú. Así, tú tienes vínculos con mucha gente. Así de alguna manera me siento vinculada contigo, ¿no? Por CSEX, hasta por mi papá, Ale de otra forma. Sí, 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 porque era como, sí, claro, tienes vínculos con mucha gente. Me pregunto cómo es este vínculo con las personas que se dedican al trabajo sexual. Wow, mira, yo siempre he dicho, y no es cuento, ni es un eslogan, ni es una pose. Siempre he dicho que soy una persona privilegiada. Tuve la fortuna, digo, porque pues no lo dije, pero soy médica, ¿no? Y las médicas y los médicos se les dice que son inhumanos a veces, ¿no? Que esta parte de somos fríos. Y la verdad es que pues mi generación al menos, estoy hablando de que yo estudié medicina del 1974 a 1980, ¿no? O sea, ya hace un tiempo largo, de tener maestros, ¿no? De tan humanistas, sin que se presumiera el humanismo como hoy se presume, ¿no? De que nos decían, a ver, siempre estás frente a una persona, te decían, ¿no? No puedo dejar de nombrar a los doctores Laviada, ¿no? A Eduardo y Francisco, al doctor Zapata, al doctor Méndez Espina, a muchos y muchas médicas y médicos humanos, ¿no? Que nos enseñaron que estábamos frente a seres humanos y que nadie es igual a otro, pero todos merecen el mismo trato, ¿no? Y también nos enseñaron lo que hoy se habla mucho de mercadotecnia en la medicina, que es decir, bueno, tu trabajo vale. Y aunque sea 20 centavos, se decía, cóbralo, Ujú. porque la otra persona tiene que valorar el servicio que recibe, ¿no? Yo sé que ustedes no van a querer cobrar, no es que, pero si les traen la gallinita, los huevitos, ustedes acepten, decía, ¿no? Entonces, esto me ayuda a mí. Tengo otra historia, ¿no? Que un grupo de compañeras y compañeros, cuando estábamos estudiando medicina, estábamos en segundo año, lo recuerdo perfecto, nos decían, bueno, es que ya vamos a entrar a prácticas, tenemos que aprender a sacar sangre, que luego hay que poner sueros, venoclisis, bla, bla. Pues hay que aprender, ¿no? Pues sí, ¿y cómo lo hacemos? Y alguien nos dijo, hay una enfermera en el hospital Orán, el antiguo hospital Orán, que ella es la que sale a muestrear, o sea, a sacar sangre a todas las personas que les han pedido análisis por los médicos, médicas, y pues ella la sabe, hablen con ella a ver si les quiere enseñar. Y fuimos, me acuerdo, nunca me voy a olvidar, era una enfermera divina, doña Evi, así se llamaba. Y decía, ¿quieren aprender? Pues sí, con mucho gusto. No pueden venir todos los mismos día porque son muchos. Vengan, divídanse en 2 grupos y les espero a las 6 de la mañana aquí. 6 de la mañana, está bien. Y yo salgo a las 6. El que no llegó, yo salgo. Pues está bien, doña Evi, aceptamos.
Y entonces éramos recorrer todos los pabellones del hospital para aprender a sacar muestras, ¿no? O sea, esa experiencia, ese aprendizaje fue único, ¿no? Y a partir de allí, este mismo grupo de compañeras y compañeros, ¿no? Que con las que todavía tengo contacto y que amo y quiero muchísimo, son mis hermanos elegidos y hermanas elegidas. Este, en ese entonces, el Hospital Oram era como una especie, aparte de hospital, de asilo, ¿no? Si había gente que llevaba a sus niños, los dejaba porque no los podía mantener o porque tenían una enfermedad crónica incurable como una leucemia, en fin, ¿no? Entonces habían varios pabellones de pediatría y entonces nos establecíamos vínculos con estos niños y niñas. Y era de, pues vamos a juntar que las piñatas, que el pastel es cumple de este. Entonces todo eso de enfrentar una realidad, ¿no? Más allá de tu realidad de casa, con los amigos, yo como digo, una posición privilegiada, me hizo ser más humana y eso lo he llevado a lo largo, ¿no? Del tiempo. Entonces, cuando yo establezco una relación con una persona, incluso yo me acuerdo cuando yo y otra compañera que está conmigo entrevistábamos a las trabajadoras sexuales, mire, le vamos a hacer una serie de preguntas muy privadas, nada va a salir de aquí, es únicamente con fines de investigación. Si usted no quiere contestar, no hay problema, ¿no? Pero no, o sea, de verdad, somos mujeres, tratar de establecer, ¿no? Y esto nos permitió, esto que ustedes, los psicólogos, conocen como el rapport, nos permitió tener toda esta información que fuimos obteniendo, ¿no? Estableciendo estos vínculos. Y ya cuando empiezo a trabajar VIH, ¿no? Que empiezo a trabajar con diversidad sexual, con una serie de cosas, un día, ustedes creo que todos conocieron a Carlos Méndez, ¿no? De Albergue Oasis San Juan de Dios, ¿no? Carlos, pues en ese entonces, pues ayudaba a muchísima gente, el albergue siempre estaba lleno. Y en diciembre, casi siempre buscaba benefactores para hacer una comida a las personas que estaban en el albergue y sus familias. Y nos invitaba porque a los grupos de sociedad, de activistas que trabajábamos a favor del VIH, ¿no? Y un día, no me acuerdo qué pasó, para variar con mi hijo, el que conoces, algo le dije. Estaba en secundaria y me dijo, oye, voy al súper, ¿requieren algo? Sí, un esmalte negro. Y estos introyectos que traes, ¿no? ¿Y tú para qué quieres un esmalte negro? Es mi hijo. O sea, me entienden el esmalte, ¿no? O sea, ¿para qué quieres un esmalte? Y me paró y me dijo, a ver, no me digas nada, porque tú me has enseñado a respetar a todas las personas, independientemente de cómo se vistan, cómo se pintan. Me callé y le dije, tienes toda la razón, le dije, ¿no? Llegué al súper, lo primero que compré fue el esmalte. Cuando llegué se lo entregué. Y solo era su onda dark, ¿no? Pero como nuestros introyectos de repente salen de manera espontánea y entonces, bueno, estos enfrentamientos también con mis hijos, con él ha sido uno, con la otra ha sido otra cosa, con la otra, ¿no? Entonces, y ver a la gente morir de VIH, de tenerla mucho tiempo, de estar conviviendo y luego decir, se nos está yendo, pues te abre, ¿no? Te abre el corazón. Y por eso cuando yo estoy con alguien, cualquier persona, diversidad, no diversidad, niño, adulto, adulto mayor, solo veo a la persona. Y lo único que pienso es, si fuera mi hijo, si fuera mi padre, si fuera mi abuelo, ¿cómo me gustaría que lo trate? Y eso es lo que, pues, si hubiera algún secreto, yo diría que ese sería mi secreto. Muchas gracias, Ligia, muchas gracias por iluminarnos de esta manera, por compartir, muchas gracias. ¿Cómo te sientes, Ale, con esta conversación? Bueno, tengo la oportunidad de conocer a la doctora desde hace ya muchos años. Okay. Y de verdad que o sea, me ha gustado ser como testiga de esta trayectoria y cómo a lo largo de de las personas
grupo de personas con las que usted ha trabajado, en- veo a tantas personas cómo le quieren, cómo le admiran, y está como, no sé si decir, pero como usted como una figura materna Ujú. para mucha gente. Y, por ejemplo, tengo un amigo que es parte de la comunidad trans y me encanta cómo se dirige a usted, así como con y usted también siempre hacia cualquier persona, siempre con para mí es como una figura materna también. Mm. Y de verdad que es admirable su labor. Yo ahora la admiro todavía más. Estoy mega feliz, de verdad, con este espacio Sí. y con todo esto que nos ha platicado y su historia. Y cerrar con esto de su historia. Sí, muchas gracias. Y sí, coincido con Ale, me parece que recuerdo que en CSEX te decían madre universal. Sí, sí, sí. Entonces sí, concuerda exactamente con lo que estás diciendo y digo, agradezco que hayamos podido compartir este espacio, que hayamos podido hablar, nombrar estas cosas que quizá hace algún tiempo no se nombraban y que viniendo de ti se siente amoroso, se siente Sí. Sí, se siente cálido. Entonces, no solo se habla del trabajo sexual desde un escritorio o desde la blanquitud y desde la academia, desde el privilegio, sino también se habla desde lo emocional, desde lo que se siente y desde las historias con las que hemos conectado con gente que se dedica al trabajo sexual. Entonces, y creo que también yo me siento feliz de haber nombrado el placer aquí. Sí. Porque eso es parte fundamental del trabajo sexual y de la vida, de la humanidad. ¿Por qué no? ¿Por qué no andamos por la vida nombrando el placer, no? Entonces, pues muchas gracias, Ligia. Ha sido una maravilla estar contigo aquí. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Muchas gracias. Es como muy, muy, muy amoroso este espacio contigo. Muchas gracias. Gracias a ustedes dos. Saben que las quiero mucho y cuando digo quiero es que de verdad les quiero, aunque yo no esté presente en el día a día con ustedes. Sé que si necesito algo de Mayela o Mayela necesita algo de mí, sabe que ahí voy a estar y ella va a estar para mí, contigo igual, ¿no? Y Gracias. con mucha gente que efectivamente el amor se multiplica, ¿no? Así Y es. si doy amor, recibes amor y eso es lo que pasa. Totalmente. Y de verdad que me siento muy emocionada. Creo que estoy cerrando muy bien mi semana. Ay, Muchas gracias. Es un honor cerrarla con usted. sí. Gracias, muchas gracias, Ligia. Bueno, Mayor. amiga, Wow. así totalmente conmovida. Nos vemos a la próxima. Nos Gracias por vemos la compartir este próxima. espacio. Muchas gracias y muchas Gracias. gracias a la jornada Gracias a la Maya. jornada Maya. Muchas gracias por las atenciones. Nos vemos la próxima. Hasta pronto. Gracias.